En las proximidades a los centros de consumo, los gasoductos de transporte presentan derivaciones a las redes de distribución, que son un conjunto de tuberías de menor diámetro y presión de diseño, que llevan el gas natural hasta los consumidores. La presión a la que se entrega el gas natural depende del tipo del cliente. En la red de distribución de gas se encuentran la presión, la temperatura, la densidad y el estado de la materia, la cual es gaseoso. Estas son las definiciones de las palabras antes mencionadas: presión, temperatura, densidad y estado gaseoso. Presión es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie. Temperatura: grado o nivel térmico de un cuerpo o de la atmósfera. Densidad: es la relación entre la masa y volumen de una sustancia o entre la masa de una sustancia y la masa de un volumen. Estado gaseoso: se denomina gas al estado de agregación de la materia, compuesta principalmente por moléculas no unidas, expandidas y con poca fuerza de atracción, lo que hace que los gases no tengan volumen y forma definida, y se expandan libremente hasta llenar su recipiente que los contiene. Instalar gas natural en tu hogar es más fácil de lo que piensas. Un instalador oficial se encargará de hacerlo en solo 3 sencillos pasos. El primer paso consiste en colocar el tubo que conducirá el gas desde la llave de paso situada sobre la instalación comunitaria hasta el contador. Esta llave indica el inicio de la instalación propiedad del cliente. Luego, se pasa un tubo desde el soporte del contador hasta el calentador y se sustituye el viejo por el nuevo. Si la energía anterior es butano o propano y el antiguo calentador está en buen estado, se puede adaptar sin necesidad de sustituirlo. El instalador lleva también la instalación hasta la cocina y lo deja todo preparado para la posterior inspección previa a la puesta en gas de la instalación. Fuentes de calor en el hogar, industrias y empresas. Existen diferentes fuentes de calor, a través de las cuales nos podemos proporcionar el suministro de la energía necesaria para calentar nuestros edificios, casas o viviendas. Existen diferentes tipos de calor, como la electricidad, gas natural, gas butano, gas propano, gasóleo, chimenea de hogar, calderas de pellet, colectores solares y geotermia. Enseguida, hablaré sobre las fuentes de calor en el hogar. Los sistemas para disponer de aire caliente en las habitaciones de nuestro hogar y agua caliente en los baños y cocinas tienen un rendimiento determinado. Es decir, que cada unidad de energía que entre en nuestro hogar en forma de combustible o electricidad, solo una parte calienta para el aire o el agua. Estas pérdidas se producen en los sistemas de producción de calor como las calderas y calentadores, y también los sistemas de distribución como los conductores de aire, cañerías de agua, radiadores, etc. Fuentes de calor en industrias. La fuente de calor térmica tiene un enorme potencial de aprovechamiento muy poco empleado hasta ahora. El sector industrial es capaz de proveer de forma natural y económica de parte del calor que la industria necesita.
El calor es un elemento esencial, ya que en muchos de los procesos industriales se requieren fluidos calientes, como el aire, agua o vapor, con temperaturas que comprenden desde los 30 a 40 grados Celsius. Habitualmente se obtiene ese calor a través de la quema de combustibles fósiles o a través de la electricidad. Algunas ventajas para las fuentes de calor en industria son que tienen ventaja en el medio ambiente, económica y mejora las condiciones de trabajo. Cada una de estas fuentes que acabo de mencionar pueden utilizarse con uno o varios equipos encargados de transformar el modo en que la fuente de calor nos proporciona la energía latente, ya sea líquida, gaseosa, solar o eléctrica. Las fuentes de energía eléctricas, una forma de energía fácilmente utilizable en varias formas, basadas en energías primarias. En el transcurso de la historia, la humanidad ha logrado diversos progresos en el control, la producción y el almacenamiento de tipos o formas de energía cada vez más complejos y de mayor eficacia, y que son fundamentales para el desarrollo de las actividades económicas en el mundo. Las fuentes de energía provienen de la naturaleza, según su origen y cómo son utilizadas. Estas se califican en autorrenovables, renovables con intervención humana y no renovables. Fuentes de energía autorrenovables. Son elementos de la naturaleza que se renuevan permanentemente mediante procesos naturales o por su gran abundancia se pueden considerar inagotables. Por ejemplo, la radiación solar, los vientos, el movimiento del agua, el calor del interior de la Tierra, etc. Estas fuentes son consideradas autorrenovables porque el uso continuo por parte de las actividades humanas no produce su agotamiento. Fuentes de energía renovables sin intervención humana son los recursos naturales de composición orgánica tanto vegetales como humanos, que pueden ser renovados o incrementados por la naturaleza. Tal es el caso de la biomasa, que es la cantidad de materia orgánica que constituye a los seres vivos, el etanol emitido por ciertos residuos animales, o por ejemplo, la biomasa que forma un bosque puede ser renovado mediante la reforestación. Fuentes de energía no renovables. Son recursos naturales y de composición orgánica que se formaron en procesos naturales complejos durante 2 o 5 millones de años. Los más conocidos son los combustibles fósiles, como el carbón vegetal y los hidrocarburos, que son el petróleo y el gas, y otros minerales, como el uranio que se utiliza en la producción de energía nuclear. La oxidación de ciertos metales en ciertos procesos químicos se consideran no renovables, porque a medida que se utilizan disminuye su volumen y no es posible restablecerlo con la acción humana o procesos naturales que duren menos que a los tiempos geológicos para que puedan ser utilizadas por personas. Transmisión del sonido. El sonido se transmite en cualquier medio, ya sea sólido, líquido o gaseoso, pero no se encuentra en el vacío. Cuando se produce la vibración sonora, el sonido no llega a nuestros oídos de inmediato, sino que tiene que encontrar un camino para poder llegar. Los medios para transmitir el sonido son el aire. Cuando hablamos, el sonido viaja por el aire.
Agua. Las ballenas se comunican con sus sonidos a través del agua. Los sólidos. Golpean la madera con los dedos, se transmiten por medio de sólidos. Los tipos de transmisión. Transmisión aérea. Una fuente de ruido en una habitación envía ondas de precisión de aire que provocan vibraciones a un lado de una pared o elemento de la estructura de creación de movimiento, de tal manera que la otra cara de la pared vibra en una habitación adyacente. El método de control acústico más importante es la adición de masa en la estructura, como una pared divisora, o por lo general reduce la transmisión del ruido aéreo. Transmisión de impacto. Es una fuente de ruido en una sala de los resultados de un impacto de un objeto sobre una superficie de separación, como el piso que hace que transmita el sonido a una sala adyacente. Un claro ejemplo sería el sonido de los pasos en un sitio que se escuchó en la sala de abajo, a medida de control acústico, por lo que generalmente incluye los intentos de aislar la fuente de impacto o amortiguar la misma. Transmisión de acompañamiento. Una forma más compleja de la transmisión del ruido, donde las vibraciones resultantes de una fuente de ruido se transmiten a otra habitación del edificio, que por lo general por elemento de la estructura del mismo edificio. La velocidad del sonido varía dependiendo del estado que se encuentre, ya sea líquido, sólido o gaseoso. Unos claros ejemplos serían el aire, el agua y el hierro, que varía dependiendo su velocidad en el estado que se encuentre. El sonido, producido por vibraciones de los cuerpos, se transmiten a través de un medio material en forma de ondas sonoras, que recibe el oído y que pueden reflejarse, originando eco y reverberancia. El sonido posee tres cualidades que son la sonoridad, que se relaciona con la intensidad, el tono, que se relaciona con la frecuencia, el timbre se relaciona con la forma de la onda.